va a ser la reducción de horas extras en todas las empresas. Está con nosotros Alfonso Prat Gayola. Alfonso, ¿cómo estás? Muchas gracias por visitarnos. Bueno, muchas preguntas para hacerte. Primero quería que nos expliques en lenguaje accesible, digamos, qué es lo que estamos viviendo, qué es este conflicto que está atravesando la Argentina y qué es lo que está pasando con los fondos buitres. Bueno, es un momento delicado, lo primero que hay que decir. Esto es parte de lo que no se resolvió durante todos estos años. Y finalmente el desenlace que vimos, ¿no? La Corte Suprema Americana, que al no tomar el caso le dio la razón a las instancias anteriores con un fallo muy controvertido que le entrega a los bonistas que litigaron un monto inmenso. Para que se entienda, estos bonistas compraron lo que tienen ahora por 120 millones de dólares y el juez Riesa le dijo: ustedes tienen que cobrar 1.500 millones, más o menos, ¿no? Bonistas que no habían entrado al canje, aclaremos, no, claro, para hacer esa diferenciación, ¿no? Era un 8%, o sea, los que entraron al canje son el 92%, los que no entraron son el 8%, pero representan un número enorme. Claro, y que se entienda bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando un país entra en cesación de pagos, no es lo mismo que cuando entra una empresa. Una empresa tiene en cualquier país del mundo una ley de quiebras, se presenta en un concurso, que vengan los acreedores, se hace un esfuerzo solidario de todos los acreedores y cuando hay un 80% de acuerdo, entonces se hace ese acuerdo. El 20% que no quiere entrar, entra forzosamente. Claro. Para cuando un gobierno tiene eso, no existe. Entonces siempre aparece la oportunidad del que se queda afuera y litiga porque sabe que al final del camino le van a pagar más que a los demás. Ahora, ¿esto cómo afecta al bolsillo de la gente? Porque la gente, uno habla de los fondos buitres, los otros hablan de los fondos buitres, y la gente es como si hablaran de los extraterrestres, no queda claro cómo va a repercutir en el bolsillo de los argentinos. Bueno, por eso yo estaba explicando, para que se entienda el fallo. Argentina está en una situación muy difícil porque cumplir con el fallo implica pagar 15.000 millones de dólares, con lo cual bajarían las reservas a la mitad y la implicancia para la economía sería muy fuerte, ¿no? Porque ya hoy las reservas son muy bajas. No cumplir con el fallo es básicamente entrar en default, porque no se le puede pagar a los que sí entraron al canje, y un nuevo default para Argentina sería un gran problema, ¿no? Entonces, como bien decías, Mariana, justo cuando yo estaba entrando, un poquito tarde, debo decir, es como que estamos atrapados ahora. Claro, porque se está hablando mucho del vencimiento del 30 de junio, sí, ¿no? Este vencimiento que si pagamos puede quedar embargado y que si no pagamos significaría un default. O sea, ¿qué salida nos queda? Bueno, la única salida, a ver, para que se entienda bien, acá es la Corte falló en contra nuestra. Somos culpables de acuerdo a la Corte americana. La pena es impagable. Entonces, la única salida posible es reducir la pena, negociar para que la pena sea lo más... O sea, hay que negociar sí o sí con los fondos buitres. A menos que Argentina quiera quedar en desacato con la ley americana de por vida. Y ahora te pregunto, Alfonso, si se negocia con los fondos buitres, el otro 92%, los bonistas que sí entraron al canje, ¿podrían también reclamar entonces esa negociación también aplique a ellos? Sí, salvo que sea más que una negociación, sea un acuerdo en sede judicial homologado por el juez y que dice: acá está esta sentencia, yo dije que esta gente tiene que cobrar tanto, los fondos buitres están dispuestos a cobrar menos y ahí se hace el acuerdo, ¿no? Pero el acuerdo entonces tiene que ver con la cantidad de dinero que va a pagar Argentina o con el momento en que va a pagar o cómo lo va a pagar. Las dos. Las dos. O sea, ¿se puede reducir esa cantidad? O sea, ¿están dispuestos a negociar? Parece que no. Bueno, es muy confusa la situación. Si ustedes ven la cadena nacional de Cristina, sí, una de las principales cosas que dijo ese día fue: vamos a seguir pagándoles a los que confiaron en nosotros y entraron al canje. Sí. Ayer hubo un comunicado del Ministerio de Economía que dijo no vamos a pagar lo del 30 de junio. Entonces, 48 horas pasaron entre que la Presidenta dijo una cosa y el Ministerio de Economía... Perdón, ¿eso no es porque quieren cambiar de banco o porque tienen miedo que si depositan en Estados Unidos embarguen los fondos? No, eso es porque no saben muy bien qué hacer y van diciendo una cosa y después hacen Pero otra. si dijeron que tienen todo estudiado. Bueno, evidentemente no tienen todo estudiado. Dijo que lo tenían profundamente estudiado. Pero vos fíjate esto, Mariana, ayer los abogados de Argentina le dijeron al juez: usted no se preocupe porque la semana que viene vienen funcionarios argentinos a discutir con ustedes. Hoy Capitanich dijo que no va a ningún funcionario. Entonces, todos los mensajes son confusos.
me cuesta creer que ellos lo tengan tan estudiado si un día dicen una cosa y el otro día hacen No, otra. pero yo había entendido que había un cambio de banco, que en realidad uno de los debates que había relacionado con este tema, con este fallo, es que los fondos que sí arreglaron se pagan en un banco de Estados Unidos. En el Bank of New York. Por miedo que, como se levantó una medida cautelar, por miedo que se incauten esos fondos para pagar a estos que sí entraron en el canje, se iba a hacer en nuestro país. Tomo eso para hacer otra reflexión de lo que es lo inédito que es el fallo, ¿no? El fallo, por un lado, le da a estos fondos buitres 10 veces más de lo que invirtieron, pero además le dice, como yo sospecho que usted, Argentina, no va a querer pagar, le obligo a su agente financiero a que no pague. Si este agente financiero, como bien decís vos, el Banco de Nueva York, hiciera el pago, estaría violando una norma... O sea, dice el banco, lo que le está diciendo el juez al banco es que si de algún modo u otro intenta ayudar a la Argentina a concretar ese pago, también va a sancionar el banco por ¿No es una desacato? obligación que tiene la Argentina a pagar con la gente que ya arregló? Claro, pero esto no se vio nunca en la historia, que un juez haga un fallo y que además, previendo lo que va a hacer el penalizado, agarre a otro. Esto habla un poco de lo que ha sido la mala estrategia de Argentina. Eso, ¿por qué tanta dureza? Pero acá hay otro tema. Argentina dijo, no lo dijo Cristina, pero al día siguiente lo dijo Kicillof, ayer o anteayer, vamos a cambiar la jurisdicción de los bonos para poder seguir pagando. Van ayer los abogados y le dicen al juez, no vamos a cambiar la jurisdicción. Entonces, es muy confusa toda la estrategia del gobierno. Pero el juez, discúlpame, yo no sé cómo funciona la justicia en Estados Unidos, pero el juez debería basarse en los hechos y en las pruebas y en la información que le llega a él. Si Argentina viene siendo un buen pagador de su deuda, como viene siendo, por lo menos con la que está pendiente en este momento, ¿por qué, fruto de un dicho que no fue directamente una presentación que se le hizo al juez, especula con que no vamos a pagar? No, no es un dicho, no es un dicho. Toda la estrategia del gobierno kirchnerista ha sido, como decís vos, pagar puntualmente, a mi juicio incluso pagar más de lo que esperaban los propios acreedores, pero para la tribuna decir exactamente lo contrario. La quita del 75%, la quita más grande de la historia. Bueno, ese cuento, que es un cuento, se lo creyó el juez. Pero el juez no se basa en cuentos, se basa en hechos. Y el juez, a ver. Si no hay otros reclamos pendientes, si Argentina no es un país deudor, yo quiero entender los fundamentos del no, veredicto, los fundamentos del fallo digamos. yo no los entiendo. Los fundamentos del fallo, bueno, claro, pero me parece que no los entendemos explicar. nosotros, hay muchos países vecinos que no... demasiado duro para la Argentina. Demasiado duro. A ver, yo me presenté, creo que fuimos solamente 2 individuos argentinos que se presentaron a título personal en la Corte Americana como amigos de la República. Sí. Y yo me presenté con estos argumentos. Yo le dije, mire, señor juez, el gobierno argentino no le va a poder decir la verdad, porque desde el primer día mintió con la quita de la deuda y con toda esta cuestión. Yo, que estoy en otro lugar, le digo cuál es la verdad. Argentina ya pagó mucho, y sería muy injusto que se le pague aún más a los que litigaron aspirando a cobrar más. Ahora, Alfonso, yo te pregunto lo siguiente. En Argentina estamos acostumbrados a las crisis cada 10 años, ¿no? Uno se acuerda de la hiperinflación de Alfonsín en el 89, que te remarcaban los productos delante tuyo, crisis total, saqueos. Tiempo más tarde, el 2001, default, aplausos a Rodríguez A y todo lo que ya sabemos, el corralito, todo lo que nos incautaron. ¿Cómo ubicás esto en el contexto de esas viejas crisis? Digo, ¿es menos, es más, es diferente? ¿Qué consecuencias pueden tener para el que nos está mirando, el que no ahorra un mango, el que ahorra un poquito? Es mucho menos, es diferente, no es producto de la fatalidad, sino de una mala estrategia. Se resuelve cuando se cambia la estrategia. Me parece que es tan sencillo como eso. ¿Cuál debería ser la estrategia? La estrategia debería ser explicarle al juez que el fallo tal como está planteado, Argentina no lo puede pagar. Si el juez quiere que se haga justicia, tiene que contemplar una alternativa y en esa alternativa, bueno, evaluar cuáles son las posibilidades. Yo quiero decir algo, a diferencia de muchos de mis colegas. Yo he visto, es la primera vez que veo al gobierno poniéndose duro en una negociación. El anuncio de ayer de que finalmente no van a hacer el pago el 30 de junio, que no es un anuncio que nos tengamos que poner orgullosos, en realidad lo que está haciendo es, le está pasando la pelota a los fondos buitres y le está diciendo, miren, cuáles son las consecuencias, que quizás no cobran ustedes. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque si vamos desde el inicio, Argentina siempre pagó de más, nunca se sentó a negociar. El último caso que tuvimos fue el Club de París, ustedes recordarán. Sí. Kicillof se fue debiendo 6.000 millones de dólares. Volvió pagando 10.000. En tiempo récord, ellos lo festejan, pero claro, si yo voy desesperado a querer pagar, por supuesto que me van a hacer pagar más de lo que tengo que pagar.
pagó 9.700 millones de dólares. ¿Pero cómo se puede pagar más? ¿Cómo se agranda una deuda? Bueno, es la pregunta que yo le haría a Kicillof, o ustedes le harían si Kicillof estuviera acá. No lo ha explicado, no fue al Congreso a explicarlo. La lógica de acordar con el Club de París, ¿saben cuál era? Era, alguien le dijo a Cristina que si Argentina acordaba con el Club de París, entonces los jueces de la Corte Suprema Americana iban a contemplar buena voluntad. No tiene nada que ver. Pero eso es contradictorio con lo que dijo la presidenta, ¿no? Que de alguna manera esperaba este fallo, que sorprendió tanto a todo el resto. El gobierno dice que bueno, que lo esperaba. Sí, porque el mismo Kicillof esa mañana dijo que estaba casi, convencido de que iban a fallar a favor nuestro, por lo menos que estaban con una expectativa muy buena. Yo creo que el fallo sorprendió a todos, por lo menos en esta oportunidad. El desenlace final sabíamos que era complicado, pero que el momento en el el momento sorprendió. ¿Y el Papa no podría salvarlos? No, en serio lo digo. ¿Cómo te salvaría? No pongas al Papa No, lo pongo al Papa porque el Papa ahora, por ejemplo, está mediando en el conflicto de Medio Oriente y bien podría mediar con el... No es lo mismo. Es una guerra. También es una especie pero no me parece mala idea que se han pronunciado son otras entidades financieras, son otros estados. Pero le pregunto a Alfonso, les puede pasar. ¿Qué te parece? Si el Papa podría hacer algo. No, lo que creo que el discurso económico del Papa es coherente con lo que debiera ser la defensa argentina, en el sentido de que el Papa es muy crítico del funcionamiento del sistema financiero internacional. Y esta situación es muy paradojal, porque es casi como un aborto del sistema. Es un grupo muy chiquito de acreedores, el 0,6%, que complicó las cosas y que, bueno, montado sobre la inoperancia del gobierno, tiene este fallo, ¿no? Nadie quiere a los fondos buitres en el sistema internacional, pero no hay todavía una ley que los pueda acordar. ¿Qué esperan los mandatarios? En serio, preguntaba, era mi próxima pregunta, digo, si estamos todos de acuerdo en que pusieron 15 y se llevan más de 1000, o sea, es un delirio, son terroristas financieros, digo, ¿qué espera el mundo para perseguirlos? Más que para premiarlo. Y hay que cambiar las reglas. Hay una regla que se cambió, que no entró para este canje de Argentina, pero sí para futuros problemas. Los bonos nuevos que se emiten tienen una cláusula de acción colectiva, que básicamente lo que dice es que cuando vos juntaste al 80% de los acreedores, como si fuera una empresa. Lo que ocurre con la quiebra, claro. Con el proceso de quiebra. No. Entonces, de esa manera evitás este problema. Hoy, como están dadas las cosas, siempre le va a convenir a alguno jugársela. Pero la pregunta, Alfonso, tal vez tiene que ver con entonces la estrategia que está llevando adelante el gobierno, que como decías vos, es una estrategia agresiva, en el sentido de que está de alguna manera coqueteando con la posibilidad de ir a un default por vía de pago y embargo, o por vía directamente de no pago, de cambio de sede o lo que sea. ¿Por qué se insiste con esta estrategia dura cuando claramente lo que están esperando del otro lado es lo contrario? Es ir y decir esto que decís vos, es decir, vamos a dialogar y ver cómo podemos organizar un plan de pagos para que nosotros podamos pagar, que queremos pagar, y ustedes puedan cobrar. Porque es ridículo, por lo menos suena ridículo, que hay gente que quiere cobrar, Argentina que quiere pagar, y no nos ponemos de acuerdo por el tono que se está utilizando en la negociación. Lo que pasa es que el punto medio no es menor, ¿no? Yo le decía, ellos pagaron 120 y tienen una sentencia a favor por 1.500. ¿Por qué se van a bajar de 1.500? Bueno, se van a bajar de 1.500 si tienen la sospecha o el riesgo de que no cobran nada. Vas a pagar nada. Entonces, es como una guerra fría, ¿no? No digo, a ver, quizás el desenlace... es la falta de envido. Es la falta de envido, sí. No digo que lo esté haciendo bien el gobierno, porque es muy confuso. Un día dicen una cosa, otra dicen otra. Pero sí digo que es la primera vez, seguramente por la necesidad, que se ponen firmes. Ustedes recuerden esto, hablamos del Club de París. Hace 3 años, Cristina anunció en Nueva York que le quería pagar en efectivo al Club de París, ¿no? Claro, cuando había 50.000 millones de reservas, el margen para equivocarse era inmenso. Ahora no. Ahora, como estamos un poco más apretados, el gobierno no tiene más remedio que sentarse a negociar. Ahora, Alfonso, y eso para mí es una buena noticia. ¿Cómo nos afecta esto en el día a día? Porque, bueno, ayer se disparó el dólar blue, hay, no sé, miedo con el tema de las importaciones. Por otra parte, vemos que también repercutió en la bolsa afuera. En la tasa de interés también, en la tasa de interés. ¿Qué nos puede empezar a suceder en nuestra economía diaria? Yo creo que hasta ahora el impacto ha sido relativamente menor, ¿no? Empezando por el mercado de bonos, que es lo que estamos discutiendo, si se pagan o no se pagan estos bonos. Los bonos siguen estando en niveles bastante altos comparado con los últimos meses, ¿no? Cayó bastante el primer día, pero después recuperó. Donde se vio un poco de presiones en el mercado de cambios paralelo, pero tampoco en el dólar bolsa, donde hay mucha más actividad, ha habido impacto. Yo creo que lo que está sucediendo ahora, desde el punto de vista de la actividad económica, es que
las empresas que estaban empezando a armar planes de inversión con la idea de que la cosa iba a mejorar, incluso con la idea de un horizonte de tiempo donde después de que se vaya este gobierno viene algo más razonable, quien sea que sea el gobierno, y ahora están parando todo, ¿no? O sea, que tomar personal, de tomar gente, de nuevos trabajadores, ni hablar. A ver, pensemos lo que significa estar en desacato con la justicia de un país como Estados Unidos. Y quiero aclarar esto, porque ahora el gobierno tiene la lógica de decir, bueno, esta no es nuestra deuda. Fíjense que hasta hace poco era la renegociación más exitosa de la historia, ¿no? Lo repetían todo el tiempo. Y ahora esta no era deuda nuestra, estamos haciendo lo que podemos. Fue Néstor Kirchner el que decidió someterse a la justicia norteamericana. Exacto. Entonces, Néstor Kirchner podría haber elegido otra justicia, y si hubiera elegido otra justicia no tendríamos este problema ahora, porque los buitres se cocinarían en la justicia americana y Argentina seguiría pagando en otro lugar. Esa es la principal responsabilidad del gobierno, que dice, esto lo heredamos, algo que es cierto, pero cuando ya pasaron unos cuantos años, digamos, la estrategia del gobierno más allá de estas últimas 72 horas en general, para vos, ¿fue muy equivocada o apostaba a qué? Fue muy equivocada, fue muy equivocada. Yo siempre estuve en contra de la manera en que ellos negociaron la deuda desde el inicio. ¿De qué aspectos particularmente? Particularmente de que nunca se sentaron a negociar. Ofrecieron una propuesta... O sea, esto que se hace a las apuradas ahora, apremiados por las fechas y lo vienen haciendo desde el 2005. Claro. Esto va a ser demasiado técnico y por ahí no se entiende bien. Pero en el 2005, cuando los bonistas que estaban con un bono en default se presentaron, entregaron su bono, a cambio Argentina le dio algunas cosas. Le dio bonos nuevos y le dio efectivo. Sí. Pero además le dio un gran premio, que era el cupón del PBI. El cupón del PBI era una promesa que si a Argentina le iba bien, los bonistas iban a cobrar más como si fueran accionistas de Argentina, ¿no? Sí. La construcción de ese cupón era tal que Argentina preveía devolver toda la quita en un plazo no demasiado largo, ¿no? Claro. Y esta fue mi principal crítica, porque acá hubo un acuerdo bastante discutible. Por un lado dijeron una quita muy grande, pero en realidad esa quita se las estaban devolviendo por otro lado con el cupón del PBI. Ahora, Alfonso... Lo mismo hicieron, perdón Mercedes, lo mismo hicieron con el cupón con el Fondo Monetario. Llegó un momento que no se lo aguantaron más al Fondo Monetario y le pagaron por anticipado en efectivo. Eso no es negociar, ¿no? Me quedé con una duda, porque cuando hablamos de los fondos buitres, ¿tienen nombre y apellido? ¿Hay, Sí. ¿Hay buitres en Argentina? Te digo por qué, porque el otro día lo escuché a Nelson Castro, que me llamó la atención, que lo dijo en el noticiero de TN a la tarde, dijo que también había dueños de fondos buitre adentro del gobierno. Por eso, ¿se saben los nombres de apellido de los que compraron esos bonos y ahora exigen? En esta causa hay dos fondos que son famosos por hacer esto, que ya Aurelios y NM Elliot. Exactamente, se lo hicieron a Perú. Pero también hay muchos individuos, algunos de ellos argentinos, que se sumaron a esta causa. A ver, Mercedes, buitres hay en todos lados. Había un buitre hace algunos años en la provincia de Santa Cruz que con el dato de alguien que se llamaba Lázaro Báez le decía: compre usted estos créditos a 20 que después los puede exigir a 100. O sea, el fondo buitre es un usurero. Claro. Que se aprovecha y compra algo muy barato para después extorsionar al deudor y cobrarle más del 100, ¿no? O sea, que existen en todos lados los fondos buitres. No le vamos a explicar esto al kirchnerismo. En este caso en particular, estos son buitres famosos que cada vez que hay un problema en el mundo, van, levantan la carroña y siempre salen ganando, ¿no? Y volviendo al día a día, en lo que es los problemas de este año, que era los supermercados, los precios, ¿te acuerdas que el gobierno le echaba la culpa a los supermercadistas? Ahora le van a echar la culpa al juez Griesa. Digo, ¿qué va a pasar con los precios acá en lo que es el día a día? Porque la cultura del dólar, cuando el dólar sube en este país, suben los precios, hay inflación, es naturaleza, o sea, desde el pequeño comerciante hasta el empresario, todos empiezan a hacer otro tipo de cálculo. ¿Qué podemos contar al respecto? No, yo creo que en estos momentos hay un poco de nerviosismo. La suba del dólar es como el termómetro de la preocupación que hay. Pero no veo cómo esto se traslada en un problema de precios. Lo estoy mucho más preocupado por el lado de la actividad económica, de ¿no? expectativas. Ah, sí, pero el otro día, Alfonso, esto antes que se supiera lo de los fondos buitres, Sí. trascendió la Secretaría de Comercio que Costa está negociando en este momento con las empresas alimenticias un aumento nuevamente de precios para los precios cuidados a partir del 1 de julio, empujado por las paritarias, por las demandas salariales de los empleados de las empresas alimenticias. Así porque el gremio de alimentación firmó una paritaria alta. Altísima. Entonces, del 35%. ahora que el nuevo aumento de precios que va a haber en alimento, que no le echen la culpa a los fondos buitres, porque eso era de antes.
Bueno, muy probablemente le van a echar la culpa a alguien, digamos, ¿no? Lo que hay que decir es que está muy tranquilo es Vudú, porque ahora desapareció de las primeras páginas. No te creas, hoy le salió otra cita. Hoy le salió otra Pero ni aparece en el diario, ¿no? Pero volviendo a lo que decías, Diego, el acuerdo del sector alimenticio no es tan alto, porque la inflación este año va a ser más o menos alto comparado a lo que el gobierno esperaba. O sea, el gobierno prefería un 30 para abajo y termina firmando un 35 en 2 cuotas. Pero tomo eso para que entendamos. El gobierno manejó las paritarias de modo tal de que el aumento de salarios quedara por debajo de la inflación. Este es un año donde cae el salario real y eso ya se está trasladando a las ventas minoristas. Sí. Vemos una caída allí. Esto ya venía de esta manera. Si le agregamos la incertidumbre actual de esta discusión y dificultades por el lado del mercado de cambios y demás, por supuesto que esto va a tener una repercusión negativa en la economía. ¿Y cuál es el tiempo límite? O sea, ¿en cuántos días Argentina debería tener esto ya resuelto por la positiva o por la negativa? Porque los vencimientos son 30 de junio, 30 de julio, más el periodo de gracia, pero se supone que esto hay que resolverlo en los próximos 10, 15 días. Está bueno que expliquemos eso, Diego. El vencimiento es el 30 de junio. Sí. Es un bono, a veces es más de un bono, en este caso es un bono que tiene un cupón, y el bono ese tiene una cláusula que el país tiene 30 días de tiempo, de gracia, para pagarlo. Recién el 30 de julio se decretaría el default de Argentina. O sea que en realidad hay tiempo hasta entonces. Hasta entonces. Y lo que yo creo que está sucediendo ahora es la guerra fría entre los fondos buitres que dicen yo me siento acá porque a mí el juez me dijo 1.500 millones y el gobierno que dice yo no tengo esos 1.500 millones porque si te pago a ustedes les tengo que pagar otros 15.000 millones más, ¿no? Con lo cual, fíjense ustedes lo que sería, si llegamos a esa instancia donde Argentina paga todo eso, la quita terminaría siendo negativa. O sea, sería el único caso en la historia de un país que después de atravesar lo que atravesamos nosotros en el 2001, terminamos pagando más de lo que debíamos. Ahora, el tema es que ya no damos más, porque la realidad es que la gente no da más. El otro día estuve en el Mercado Central, me decían los de las naves que ha bajado el consumo de verdura y de fruta un 60%, porque la gente no va a la verdulería a comprar. 60%, la gente come más fideo, aumentó el consumo de fideo y bajó el de frutas y verduras. Es terrible para la salud, digamos. Entonces, sobre que todo esto estaba pasando, las demandas salariales que hay en todos los sectores, docentes, enfermeros, bueno, todo el mundo que está con una malaria bárbara, encima viene esto. ¿Vos qué le recomendás a la gente que haga? Mira, yo resumo todo lo que vos acabas de decir con una palabra que es desconfianza. Me parece que esta economía está funcionando en el marco de una gran desconfianza en las autoridades. Este accidente con las Cortes Americanas no hace más que profundizar esa desconfianza. Cuando vos transmitís esa desconfianza, así como con ondas, a lo largo de la economía, esto normalmente es menos actividad económica, menos empleo, menos dinero en la calle, y yo creo que esto es efectivamente lo que está sucediendo ahora. Y además no se da encima en un contexto, Alfonso, de cuando el gobierno había encontrado de alguna manera cierto equilibrio y estaban volviendo algunas cuestiones. Por ejemplo, habían vuelto en algunas empresas que venden electrodomésticos las 18 cuotas, había esta resolución del Banco Central de bajar un poco las tasas, había como una especie de intento por volver a generar consumo, y esto volvió a frenar todo, ¿no? Llegó como en un momento bastante inoportuno. Sí, todo ese equilibrio era bastante precario, ¿no? Y lo que pasó en concreto con este fallo es que más allá de ese equilibrio precario, lo que había era mucho entusiasmo afuera con Argentina, porque los inversores decían, bueno, ya estamos llegando al final de este periodo, las empresas están baratas en Argentina, los bonos están baratos, y hubo una compra muy importante. La bolsa de Argentina creo que es la bolsa que más subió en lo que va del año, ¿no? A pesar de que la economía cae. Este fallo pone en suspenso toda esa buena onda que hubiera podido mejorar lo que vos planteabas. Pero por eso, ¿qué recomendás? ¿Menos taxi, más colectivo? A ver qué... La recomendación... Eso igual lo tenés que hacer, si no te queda otra. Hoy me comentaban, por ejemplo, que había que evitar pero vamos a la recomendación. endeudarse, ¿no? Evitar endeudarse. Ser cuidadoso, porque... Cocodrilo en el bolsillo. Sí. ¿Y qué hay de cierto eso que nos van a sacar los aviones y eso? Porque la gente le da un poco de miedo o es mentira. Bueno, el ejemplo de la fragata Libertad, ¿no? Como símbolo. Bueno, ¿se acuerda de la fragata Libertad? Lo que la fragata pasó? Libertad, está buena la pregunta, expliquémoslo. Hay algunos bienes y algunos activos que son inmunes a la confiscación, ¿no? Los bienes diplomáticos, por ejemplo, los bienes militares,
La fragata la embargaron porque nadie se acordó, cuando salieron del puerto de Buenos Aires, de anotarla como un buque militar. Claro, como si fuera una casa bien de familia. Sí. Claro, sí. Exactamente. Claro. Si vos tenés la casa bien de familia, no te la pueden embargar. Bueno, se olvidaron de anotarla como bien de familia. Pero la pregunta de Analía vale a la cuestión porque la Corte el otro día no solamente no hizo lugar al planteo de fondo, sino que además en otra causa dijo: Argentina tiene que mostrarle a los acreedores dónde tiene los activos en distintos lugares del mundo. Claro. También insólito. O sea, la animosidad de la Corte Suprema fue muy fuerte respecto a Argentina. ¿Y corre peligro, por ejemplo, los aviones de aerolíneas argentinas? No te digo el Tango, que supongo que sí. Ver, pero... No, el Tango debe tener inmunidad. Ya hay que anotar todo. Yo supongo que el Tango 01 no soy experto. El caso de aerolíneas es más discutible porque es una sociedad anónima, sigue siendo sociedad anónima. Claro. Pero el Estado Nacional es el... De hecho, cuando comenzó toda esta gran causa, cuando comenzó bien al principio de todo esto, habían querido, incluso lo llegaron a hacer por 24 horas, embargar la embajada argentina en Washington. Y fue el propio juez Griesa el que en 24 horas dijo: no, esto es una locura. Bueno, también embargaron reservas del Banco Central. Yo ya no estaba allí, pero en su momento nosotros tuvimos mucho cuidado porque sabíamos que podía llegar a suceder eso, ¿no? Sí, Alfonso, una pregunta, Alfonso. Le vamos a dar margen a Eduardo, que hasta ahora no preguntó nada. Está como en las gateras. No, me quedé pensando, al final el estanciero y el Monopoly está basado en la vida real, porque claramente te debo 2 lanchas, me da 3 aviones, te saco el barco, dame a tu mujer. Es como el miedo en estos días es que no nos incauten a Messi. Claro. No, por favor. Messi no lo pueden incautar a Messi, por favor. Eso no. No, Alfonso, quería preguntar, con eso no se jode. Da la sensación de que tenemos que negociar sí o sí, digamos, con los fondos. Pero no lo podemos llamar negociación. No se puede llamar negociación, exacto. Es una extorsión, digamos, en este caso. ¿Lo llamarías así? Yo diría nos pescaron, el juez nos mandó presos y ahora que nuestros abogados consigan una pena menor. Esta es la lógica. ¿Existe la posibilidad de que esa negociación se lleve a cabo sin que nos enteremos? Podría estar sucediendo, sí. Podría estar sucediendo. Porque hay una expectativa también con eso del acuerdo secreto para evitar justamente alguna cuestión vinculada a los otros bonistas, a los que sí entraron al canje y que no quieran exigir todos el mismo acuerdo. Para que esos 15.000 millones no aparezcan, digamos, para que solo quede en esta deuda con los Exactamente. buitres, ¿no? Para que entendamos bien, acá Argentina le está hablando a 3 jugadores al mismo tiempo. Le está hablando a los fondos buitre que ganaron el juicio, le está hablando al juez y le está hablando a ese 93% que confió en Argentina en su momento, ¿no? Entonces, lo que diga para tratar de quedar bien con este o con este puede llegar a afectar al otro. Es como un equilibrio a 3 bandas. Por eso creo yo que el gobierno un día dice una cosa y otro día dice otra. Y espero que tras bambalinas alguien tenga una estrategia que hasta ahora no vemos. En esta situación tan dramática que estamos viendo, ¿qué opinas de 2 candidatos a presidente en el Mundial en Brasil que tuvieron el fin de semana? Macri y Massa. Bueno, cambiamos de tema. No, bueno, pero... Porque estás planteando un dramatismo tan grande, y lo estamos viendo, que tendrían que estar todos los partidos unidos. Sí, creo que es una decisión personal de cada uno. Sí, paso por ahí. Yo no fui. Yo vuelvo un poco más acá. Estamos pensando en qué va a pasar con el bolsillo mañana o pasado. Sí. ¿Qué va a pasar dentro de un año? Porque en un punto uno especula con la guita que necesita para la semana que viene o para el mes que viene. Pero políticamente, económicamente, ¿qué puede pasar en un año en este escenario? Bueno, esta situación no se puede extender durante un año, ¿no? Si se quiere buscar algún efecto positivo de toda esta situación, es que este fallo que quizás hubiera llegado dentro de un año se adelantó y ahora no hay más remedio que encarar el problema y resolverlo. Está bien, pero el efecto residual, ¿con qué escenario nos encontramos en octubre del 2015? Y depende de cómo lo resuelva el gobierno. Si el gobierno encontrara la manera de resolver este tema y resulta que ya no queda ninguna espada de Damocles sobre Argentina, esto puede ser una oportunidad para que Argentina finalmente despegue. Pero ¿cuáles son las opciones entonces en concreto, Alfonso? Juguemos un poco a los escenarios. ¿Qué son los escenarios posibles que se vienen? Supongamos fecha límite 30 de julio. Que Argentina acuerde y estemos todos felices, que sería lo ideal, que pueda pagar menos de lo que le deben, que pueda pagar sin que salten las otras cláusulas, ni la Rufo, ni ninguna otra que esté dando vueltas, ¿o qué? Ese es el mejor escenario. Ese es el mejor escenario, ¿no? Los 2 escenarios malos son
que cumpla con la sentencia y pague en efectivo, con lo cual las reservas bajan 15.000 millones de dólares en 3 meses. Sí. ¿Y eso genera? Y eso genera mucha incertidumbre en el mercado de cambios. Sí. Porque ¿Qué pasa con el dólar? Y sube, porque hay menos dólares en el... Claro. Ese es el punto. O que haya desacato y que no le pague ni a unos ni a otros, que Argentina quede totalmente fuera del circuito internacional. Y eso va a ser bastante problemático porque las reservas que hay hoy quizás no llegan al final del mandato. ¿Y las reservas son como la caja fuerte de una familia o son algo diferente? ¿Viste? Porque vos te decís, te quedan las reservas a la mitad. Sí. En una familia te imaginás y decís, bueno, paramos con los gatos, paramos esto. Digo, en un país, las reservas, ¿qué significan? ¿Es la caja fuerte de un país o es otra cosa? No, es otra cosa.